Ahí estamos. Entonces, comenzamos la clase acá, ¿verdad? Es la clase número 3 y justamente la vamos a iniciar en los versículos 10 y 11. Ahí los tiene en su pantalla. Les mandé la hoja, hermanos, para que fuese más ágil, y la idea es que la impriman, si acaso pueden, tienen facilidad para imprimirlo ahí en su casa, ¿verdad? Porque así van agarrando los textos inmediatamente y no nos tardamos mucho. La letra está grandecita, espero que les sirva, ¿verdad? Entonces, recuerden que pueden preguntar y no hay ningún problema. Entonces, dice el versículo 10 de prácticamente donde arrancamos. En el mundo estaba. Recuerden que ya había dicho, esa luz vino al mundo. Entonces, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto fue algo que le pasó al Señor, ¿verdad? Vino a la tierra, vino a donde le conocían a él, de donde era su linaje, pero no lo conocieron, no le recibieron. Ahora, fíjense cómo dice el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando dice lo suyo y los suyos, la primera expresión se refiere a la humanidad, ¿verdad? Porque todo le pertenece a Dios. Y cuando dice los suyos, se refiere a su familia, se refiere a su pueblo, ¿verdad? A su linaje de donde vino el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Israel estaba totalmente distraído. Israel conocía las profecías, tienen gente todo el tiempo, gente experta en eso, pero le pasa como le pasa a la iglesia a veces, ¿verdad? Que en lugar de estar pendiente de la vida espiritual, están pendientes de actividades, de esto, de lo otro, y no crecen personalmente y no se dan cuenta de las cosas que están pasando. Y entonces la iglesia sigue empecinada haciendo otras cosas, que almuerzos aquí, que congreso de no sé qué, congreso de no sé cuándo, y no se dan cuenta de los tiempos que están pasando. Entonces, Israel tenía las razones suficientes para comprender que el Mesías venía, que ya el Mesías estaba por venir por lo menos. Y fíjense que la venida de Juan el Bautista, debió haberles hecho reflexionar sobre que el Mesías estaba allá, porque un mensaje, una profecía del Mesías es que iba a aparecer alguien con el espíritu del Mesías. Pasa por eso. Iba a aparecer alguien con el espíritu del Mesías y que iba a hablar a las personas, iba a hablar y la gente iba a atender su voz, ¿verdad? No venía con el poder de Elías, pero sí venía con el espíritu, con el aspecto. Y así apareció Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era quizás una de las mayores señales que el Señor Jesucristo venía. Y Dios había estado avisando a Israel que iba a enviar al Mesías esperado. Pero Israel le pasó de noche el Mesías, no se dio cuenta, apareció Jesucristo. Y si ustedes se recuerdan, cuando apareció el Señor Jesucristo, según la Biblia, ¿quiénes fueron después de los pastores? ¿Quiénes fueron los que se dieron cuenta antes de la venida del Mesías? Si usted se recuerda, ¿quiénes se dieron cuenta de que un rey iba a nacer? Los reyes. Los reyes, así es, que eran, lo que ellos eran científicos, ¿verdad? Y algunos estudiosos piensan que ellos oraban para declarar reyes a las personas, porque todo el mundo conocido estaba subyugado por Roma. Entonces ellos andaban buscando quién podía ser el próximo rey. Entonces, al ver las estrellas, ellos presumieron que un rey había nacido y lo buscaron. Entonces, Israel no se dio cuenta, no se había percatado, y de hecho Herodes mandó a llamar a los sabios que él conocía, que sabía que eran entendidos en profecías judías,
y entonces ellos le explicaron dónde iban a ser. Hasta entonces recapacitaron que era tiempo que el Mesías viniera. Cuando Jesucristo apareció, ellos vieron la posibilidad que él podía hacer. Sin embargo, lo pusieron a prueba y después, según lo que ellos pensaron, Jesucristo no podía ser el Mesías, porque ellos no podían pensar en un Mesías que perdonara al enemigo, no podían pensar en un Mesías que no deseara quitar al imperio romano, o un Mesías que los llamaba a la paz y no a la guerra. Entonces ellos prácticamente desecharon al Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio según San Juan está dividido en ese sentido, en que en el tiempo que el Señor buscó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando se dio cuenta que no lo quisieron, él comenzó a predicarle a todas las personas. Así, el Evangelio está dividido de la siguiente manera. Los 12 primeros capítulos narran prácticamente la predicación a Israel y el rechazo a Israel. Y del capítulo 13 al 21 habla del remanente que creyó en él. O sea, Jesucristo no gastó sus palabras en gente que no creía, sino que ellos llegaban a él para probarle. Él hablaba con la gente que estaba en toda la disposición para aprender. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Está bien? Ok, entonces, por eso es que dice, en el mundo estaba. Razones por la cual Israel había ignorado, que son la venida de Juan y la señal de los científicos, está bien, ¿no? Eso podría ser, digamos, una de mis respuestas a la hora que alguien me pregunta, que le dé una de las razones. Esas serían razones para que Israel debió haber creído. Correcto. ¿Verdad? Ajá, ¿y por qué no creyó? Porque para ellos no calificó como el Mesías, porque ellos esperaban al Mesías como alguien que los iba a venir a libertar del yugo romano. Entonces, cuando Jesucristo comenzó a hablar su evangelio de amor un evangelio de libertad del pecado, ellos ya no creyeron en él, aún con todos los milagros que ellos habían hecho. Entonces ellos rechazaron prácticamente el Mesías. Así es que esos son estos versículos 10 y 11. Ahora vamos a un versículo no menos importante. Y vamos al versículo 1:12 del Evangelio de Juan. Y este es muy importante para cada uno de nosotros. Y nos dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espérame. Allí, vean la diferencia, porque allí parte a toda la gente. Antes llegó al mundo y le habló al mundo. Pero aquí la Biblia comienza a narrar como el rechazo. Y fíjense, amados hermanos, eso es determinante. El destino espiritual de las personas depende de su reacción con el encuentro con Jesucristo. Amén. O reciben a Cristo y su destino y se acercan a Dios y se vuelven hijos de Dios y su futuro es el cielo, o rechazan a Cristo y les espera el infierno. Recuérdense que vimos en Efesios que todos estábamos en esa condición, ¿verdad? No es que Dios manda al infierno a alguien, no. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos directo al infierno. Pero lo que hizo que cambiara nuestro destino es que creímos en Él. ¿Verdad? ¿Se comprende eso, amados? Su reacción con respecto al Hijo de Dios es todo que ver, tiene todo que ver. Cuando las personas no quieren nada con Cristo, no hay espacio para ellos delante de Dios. Así sencillo. Por eso que recuerdo que el pastor general decía, quien no quiere nada con Cristo, yo no quiero nada con él. Así sencillo, no se problemaba, ¿verdad? Ahora vamos a seguir y ponga mucha atención. Amén. Y vamos a terminar de aclarar lo que tú acabas de decir. La segunda frase describe la primera. Ahora, pero espérame.
La segunda frase, cuando dice la segunda y la primera frase, se refiere al versículo, del ¿verdad? versículo. ¿Cuál es la primera frase? Más a a todos los todos que le los que recibieron. Correcto. recibieron. Vamos. Entonces, y después dice, describe la primera frase, la segunda. Dice a los que creen en su nombre. En su nombre. Esa es la segunda frase. Recibir al Hijo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que Él afirma sobre sí mismo, depositar toda la fe en Él y demostrar sujeción y lealtad incondicionales a su nombre. Vea esto, por favor. Es muy importante. Dice, ¿quiénes fueron los que le recibieron? Todos los que creyeron en su nombre, ¿verdad? Y todos los que creyeron en su nombre, ¿qué fue lo que procedieron? A recibirle en su corazón. O sea, si alguien no recibe a Cristo, no importa que diga yo creo en Dios. Nadie, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Usted no puede llegar a Dios si no es a través del Hijo de Dios. No hay otro camino. Así usted lo pueda montar en religiosidad y lo que sea. Yo toda mi vida hasta los 30 años siempre fui católico, marista, y cuando vine al Señor me di cuenta que estaba lejos de Dios. Hasta que conocí a Jesucristo como mi Señor, comencé a entender muchas cosas. Entonces, dice, la segunda frase describe a la primera. Les recuerdo eso, amados. No force a nadie a recibir al Señor. Si no quieren, es porque no creen. Y si no creen, no sirve de nada que lo reciban. ¿Se comprende eso? Amén. ¿Cuánta gente ha hecho la oración y cuánto tiempo estuvieron firmes? Por gusto. Entonces, y la cuestión de recibir a Cristo no es solo repetir una oración. Y eso es el problema que está causando todas las iglesias, que estamos causando todas las iglesias, que no queremos que la gente profundice en el conocimiento del Señor. Fíjense lo que dice ahí, lee de nuevo lo que dice recibir al Hijo. Recibir al Hijo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que Él afirma sobre sí mismo. Eso es elemental. Todo lo que Él dice que es, nosotros tenemos que creerlo. Cuando usted recibe a Cristo, usted está creyendo en todo lo que Él dice. No podemos seccionar la enseñanza de Cristo. Por eso es que allá en la Gran Comisión, cuando dice ir y hacer discípulos, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. No podemos decir esto sí, esto no. Entonces, lo que Él dice de sí mismo. Afirmar sobre sí mismo lo que Él dice. Depositar toda la fe en Él. En Él se refiere a Jesús. Correcto. Y cuando luego, usted deposita la fe en Él, usted puede hacer fácilmente lo que dice después. Demostrar sujeción, que es lo que yo veo que más cuesta, pastor. Demostrar sujeción. Y la segunda, lealtad incondicionales a su nombre. O sea, cuando yo creo en Él, yo confío en lo que Él dice. Amén. Y yo puedo poner mi fe, pongo mi fe en Él y puedo estar sujeto a Él, puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Él va a cumplir todo, absolutamente todo lo que Él dice. La sujeción y la lealtad son bien importantes porque algunas veces nosotros o creemos o no, yo no me sujeto a nadie. Es el decir, bueno, hoy con toda la modernidad y nosotras las mujeres que con todos los logros que hemos alcanzado, porque ha sido una lucha. Pero la sujeción, el sujetarse al Señor es bien importante. Y la lealtad es que no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino que confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, confiar en Jesús, quien Él es el que ha derramado nuestra sangre por nosotros. No confiar en cosas exteriores, sino que la lealtad tiene que ser incondicional a su nombre, al nombre de Jesús, no poniendo, bueno, voy a pedirle a X persona o a la otra, sino que tiene que ser, el Señor es bien claro en su palabra que nos dice lealtad
Y esa lealtad tiene que ser incondicional. Y como nos dice, a Él. Sí, ¿Tienes a y Él? A ahí es Jesucristo. cuando nosotros tenemos que empezar a evaluarnos a nosotros. Así es. Esto no es para que usted evalúe a las demás personas. No, es para sí mismo. Esencialmente es para que nos evaluemos nosotros. ¿Cómo yo verdaderamente he puesto mi confianza en Dios? Si realmente yo recibí a Cristo, pero todavía no he hecho eso, es porque probablemente no había llegado al Al conocimiento conocimiento de la de palabra. lo que pastor. ahora estamos aprendiendo. Y Espérame, mamá, tenemos que aprender a confiar más en Dios, a depositar nuestra confianza en el Señor, a confiar en sus promesas, a depender de sus promesas. Todo lo que hagamos tenemos que ponerlo en sus manos. Y recordar siempre que nadie llega al Padre si no es por su Hijo Jesús. Así es. Y fíjense, después dice la segunda parte, dice el versículo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí viene el resultado, les dio Potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. O sea, no solo de ser hijos de Dios, porque algunas personas dicen, todos somos hijos de Dios. No, dice la palabra, nos dio potestad de ser hechos. Y eso es bien importante, de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No es que todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y a todos nos ha dado el libre albedrío como para decir, sí creo, sí lo recibo, sí estoy en sujeción a Jesús y le soy fiel a Él, tengo lealtad a Ahora, Él. una pregunta. Con lo que hemos llegado hasta aquí, primero, qué necesita una persona para ser hijo de Dios? Recibirlo, nada más creer y recibirlo. Creer y recibirlo, ¿verdad? Nada más, pero eso es todo. Ese es el todo de la situación. Porque diferente es decir, yo creo, yo sé quién es Jesús, yo sé que existe. Creer es hacer tuya las palabras de Cristo, ¿verdad? Solo tener conocimiento intelectual no es creer. Y demostrar, ¿no? Dice. Demostrar. Que es bien importante, que ese ya es nuestro diario vivir, nuestro día a día, nuestro caminar en Cristo, que es parte ya del testimonio, que sin necesidad de andar diciendo yo soy cristiano, nosotros estamos promulgando, afirmando y demostrando ante los demás. Que Ahora, sí, seguimos con somos esto. hijos. Quienes reciben a Jesús reciben todo el derecho y la autoridad para el título exaltado de hijos de Dios. Muchas personas no valoran eso, pero creo que algunos valorarían más el ser, qué sé yo, tener amistades de alto rango, la ciudadanía americana, tantas cosas que mucha gente dejaría cualquier cosa, mucha gente, que no le importaría nada, son capaces de venir y apoyar el aborto con tal que les den un beneficio y rechazando el nombre del Señor. Ahora vamos a seguir entonces. Ese es el versículo 12. Ahora vamos al 13. El 13 nos dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nos dice que de Dios hemos sido engendrados. Cuando aquí dice los cuales, se refiere a usted y a mí, que somos ya hijos de Dios. Hemos sido engendrados, si bien es cierto físicamente, fuimos engendrados por nuestro padre y nuestra madre, pero ahora, nacidos de nuevo, somos, dice aquí, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, esto no tiene que ver con ser humano alguno, sino que tiene que ver únicamente con Dios. Su existencia espiritual depende únicamente con Dios. Amén. Esta porción de la escritura es de suma importancia para nosotros porque nos muestra el lado divino de la salvación, que no depende de voluntad de un hombre para que se produzca, sino solo la voluntad de Dios. Vamos a leer, no sé, envías. Alguien, sí, yo creo que tienen todos. Juan capítulo 3, versículos de 6 al 8.
Si es ¿Lo de leo? los rápidos ahí con su Biblia, pues busque su Biblia, se imprimió Y la, si lo tiene, pues como usted pueda. Juan capítulo 3, versículos del 6 solo al 8. recordándoles que en altas, claras y pausadas voces para que pueda ser entendible a todos, por favor. Vamos a ver. Altas, sí, ¿verdad? Pausadas quiere decir que, Que hablen en voz pero alta. todos leen pausados y yo quisiera que leyeran más rápido. Y no entienden. ¿eh? Vamos a ver, Lo que Juan pasa 3. es que son los nervios. Vaya, pues. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, realmente cuando nacimos de Dios, nadie nos entiende más que Dios y otro hermano. Y la gente, de hecho, el Señor Jesucristo, muchos piensan que Cristo ha venido a unir, ¿verdad? Y hay mucha gente que busca que las diferentes denominaciones se unan. La Biblia no apoya eso. No apoya eso. Eso se conoce como ecumenismo y ese es contra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a poner separación. ¿Cómo así, pastor? Vino a separar los que creen de los que no creen. Vino a hacer diferencia de los salvos y los no salvos. Vino a cambiar mentes y se cambian mentes ya con la familia. Por ejemplo, si alguien se convierte, comienzan los problemas dentro de la familia. Si el papá se convirtió, los hijos comienzan a pelear. Si los hijos se convirtieron, son los papás los que comienzan a poner tropiezo. Vamos a leer Tito 3:5. Hermana Anita, Tito 3:5, hermana Melqui, primera de Juan 2:29. Así está más fácil. Amén. ¿Verdad que sí? A eso. Quizás así vamos a hacer, fíjese. Pero mire, eso no quiere decir que no van a leer en la Biblia. Eso es para facilitárselos, ¿verdad? Tito 3:5. Tito 3:5. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Lo importante de ese versículo es lo primero. Vuélvalo a leer. Nos salvó. Nos salvó. Siga. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a la pregunta. ¿Y qué parte tiene el hombre ahí? No por algo que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Pero sigamos. Ahora, primera de Juan 2:29, por favor. Sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así es. Pero no porque hacemos justicia, sino que nosotros nacemos primero de Él y el haber nacido de Él, nosotros vamos a hacer justicia. Ese es un proceso evidentemente que debería ser más rápido, ¿verdad? Pero es más rápido entre más nosotros comenzamos a conocer más de Él. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos muy rápido o estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Ok, entonces vamos al versículo 14. Nos dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Ok, ahí vamos. Dice, y aquel verbo, ¿a quién se refiere con la palabra verbo? A Dios. No. Es que cuando usted habla de Dios se refiere a Dios Padre, ¿verdad? Al Hijo. Al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, esto es importante.
Cristo, oiga esto, Cristo, el infinito se hizo finito, el eterno se limitó al tiempo, el invisible se hizo visible, el sobrenatural se redujo a la naturaleza, pero nunca dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana como varón o segundo Adán. Vea esto, por favor, porque él siendo, estando en el trono, como segunda persona de la Trinidad, él es infinito. Él es eterno, pero al hacerse humano, al entrar a un cuerpo humano, él se limitó a la vida de ese cuerpo. Y por eso es que Cristo tenía que morir antes que su cuerpo comenzara a deteriorarse. Entonces, el verbo fue hecho carne, pero él nunca jamás dejó de ser Dios. ¿Sí? Amén. Sí, vamos a leer unos versículos, hermano José, primera de Timoteo 3:16 y hermano, ¿está ahí hermano César? Sí, allá está. Hermano César, primera de Corintios 15:45. Amén. 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 Yo creo que nos va a quedar mucho más claro. Primera de Timoteo 3:16. Vamos a ver. Amén. Ya lo tengo. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Primera de Corintios 15:45, hermano. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Al postrer, Adán, espíritu vivificante. Ok, vea la diferencia ahí. Cuando habla del postrer Adán se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Adán fue hombre viviente, pero a Cristo le llama espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida. Adán lo que nos pasó no fue vida, sino que fue, ¿alguien sabe qué fue lo que nos pasó? El pecado. El La pecado, la corrupción, así es. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo se encarnó, se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre, hermanos? Para salvar los pecados. Ajá, no, los pecados no los salva. No, para salvarnos. ¿Pero cómo? Nuestros pecados. Por la sangre. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito principal de Cristo tomar un cuerpo humano? Para que en él creyéramos. El propósito de que él tomara el cuerpo, que él se hiciese hombre, es porque alguien perfecto tenía que pagar por nuestros pecados y no había nadie sin pecado más que en la humanidad más que nuestro Señor Jesucristo. Una persona, nuestro Dios eterno, al ser eterno, ¿qué no puede hacer? Pecar. Mentir. Hablando de ¿perdón? Mentir. Sí, no puede mentir. Un eterno no puede morir. O morir. Y para morir tenía que tomar un cuerpo que sí podía morir, pero que estuviese sin pecado. Esa es la razón por la cual él tomó un cuerpo. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer primera de No. Juan, perdón, 1:14. Vamos a tomar esa palabra que dice allí. Habitó entre nosotros. Este es bien bonito, fíjese, porque esa palabra implica el montar un tabernáculo o vivir en una tienda. Sí, si pueden ver las palabras que están señaladas, hay palabras que están señaladas que son palabras claves para el entendimiento de la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra clave es habitó. Montar un tabernáculo o vivir en una tienda. Eso es lo que quiere decir esa palabra, habitó. Eso hizo Dios en el Antiguo Testamento. Alguien que me lea Éxodo 25:8. Hermana Roxana, Éxodo 25:8, por favor. Sí.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, Dios decidió habitar en medio de su pueblo como un ser humano. En el Antiguo Testamento, la Shekinah llenó toda su estructura. ¿Alguno de Vamos ustedes a- ha escuchado esa palabra? No, yo no. Shekinah. ¿Nadie? Sí, alguna iglesia he escuchado que se llama así. Es que Shekinah es la presencia de Dios, presencia. la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces, ahora, pues una iglesia no tiene que buscarlo así porque Dios está en nosotros. Recuerden. En el Antiguo Testamento, Dios se posaba. Pero veamos, por favor, Éxodo 40:34, por favor. Hermana Anita, ¿lo tiene ahí? Yes, amén. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuando Dios deseaba manifestarse, siempre estaba la nube sobre el pueblo de Israel. Pero cuando Dios quería manifestarse al pueblo, pues la nube se posaba sobre el tabernáculo y comenzaban fuegos, porque también andaba la nube y una columna de fuego. Entonces, de repente se juntaba la nube y la columna de fuego y entonces ellos podían ver la gloria de Dios, la presencia de Dios en todo el espectáculo que pasaba sobre el tabernáculo. Entonces, a eso los hebreos le llamaron Shekinah, a la presencia de Dios, ¿verdad? Alguien que busque Primera de Reyes 8:10, por favor. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Igual, todo lo que es el Antiguo Testamento, aún en el templo que construyó Salomón, Dios decidió mostrarse. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, al encarnarse el verbo, la presencia gloriosa de Dios quedó incorporada en él. Vamos a leer Colosenses 2:9. Hermana Melqui, tiene la... Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. deidad, Ahí está. Vuélvamelo a leer, por favor. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden ustedes con eso? Ahí está la misma palabra, habitar. ¿Qué quiere decir esto, ese versículo? Porque en él habita corporalmente. ¿Qué dice? Toda la deidad, la verdad. Toda la Deidad, plenitud. deidad, es todo lo que es Dios. Eso es deidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Porque en Toda él la habita. verdad. ¿Ah? Toda la verdad. No, hermano. No dice. Okay. Se lo vuelvo al texto. Porque en él habita. Habita Corporalmente. Cuando toda la dice plenitud. corporalmente, ¿a qué se refiere? Corporalmente. Que Él está siempre. Se refiere al cuerpo. Así es. Entonces, dice que en el cuerpo de Cristo, siendo humano, la plenitud de la deidad estuvo en él. Así como en el Antiguo Testamento Dios se presentaba sobre la tienda, sobre el tabernáculo, en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su existencia, estaba todo lo que era Dios. Un hombre caminando sobre la tierra conteniendo toda la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo, amados hermanos? Y por eso es que él hacía milagros y muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ese hombre que estuvo caminando ahora habita en nosotros.
Y toda la plenitud de esa deidad está en nosotros. Lo único, y como quisiéramos que a veces él se presentara como se presentaba en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué ella no se presenta así? ¿Por qué creen ustedes que Dios ya no hace ese montón de espectáculos? ¿Por qué creen ustedes? Porque bueno, realmente necesitas que nosotros demostremos que creemos en él sin verle. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo andamos nosotros? Por ¿Para fe, ver milagros? por fe. ¿Cómo andamos? Por fe, por fe, Por fe, sin Por miedo, fe. hijo, por fe. por fe. Usted, óigame bien, ya no necesita milagros para creer. Hayan o no hayan milagros, Dios se hace presente. Aunque todavía hayan problemas, Dios está presente. En algún momento Él va a obrar y tenemos que seguir orando. Pero los hijos de Dios en este tiempo, en esta dispensación, otro día voy a aclarar ese punto, no necesitamos milagros. ¿Hay milagros? Claro que sí. Dios puede hacer milagros siempre. Amén. Pero usted no necesita milagros para creer. Es más, los judíos vieron milagros, tanto en el desierto como en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Él les mostró milagros de sobra. Y no Y creyeron. dice, y no creyeron, así es. Entonces, el milagro no es garantía de que usted va a creer. ¿Se comprende eso? Amén. Todos lo necesitamos un milagro, sí, para resolver algún problema humano. Pero realmente para creer no necesitamos milagros. Sigamos. Juan 1:14 nos dice. Vamos al mismo, entonces, pero ahora vamos Pero con... vamos a ver la siguiente parte, la segunda parte, la parte B del versículo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra aquí que vamos a ver es, vimos su gloria. Los discípulos contemplaron fulgores de su gloria en el monte de la transfiguración. Podemos leer Mateo, alguien que tenga Mateo 17, 1 al 8, que Va a diga leer, amén. va a leer 8 versículos, va a leer, porque nos va a narrar la transfiguración. Ven. Léalo, mi hermano, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Amén. Entonces vean que el Cristo era, por eso es que él dice, nos leyeron en Colosenses, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esto es algo, de aquí vamos a sacar de eso rapidito unas cuantas enseñanzas. Número 1, que Jesucristo seguía siendo Dios y que él no tenía ninguna limitante. O sea que él podía hacer, él podía convertirse, él podía hacer lo que quisiera. Él liberó, de repente se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos y él se transfiguró, ¿verdad? En la gloria que él tenía antes. Ya vamos a leer el siguiente versículo. Entonces, número 1, va ese, que Cristo nunca estuvo limitado.
Él se autolimitó. Él decidió limitarse ¿cómo se llama? Al cuerpo, a la capacidad del cuerpo humano. Número 2, cuando él se transfiguró, ¿quiénes aparecieron? Elías y Moisés. Correcto, aparecieron dos grandes de la historia judía. Entonces, cuando ellos vieron, los judíos estaban impresionados, los discípulos estaban impresionados, ¿verdad? Entonces, pero Dios mismo les dijo algo. Ponga atención a esto. Dios mismo les dijo algo a los discípulos respecto a esos dos personajes, grandes personajes que se habían aparecido. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Porque ellos le dijeron, bueno, Señor, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. En otras palabras, 3 altares, ¿sí? 3 altares. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Este es mi hijo amado. ¿Qué más? En quien tengo complacencia, a él oír. Ajá, entonces vino Dios y ahí mismo desvió de la vista de los discípulos cualquier otro personaje que no sea el Señor. Cuando usted honra de manera divina a otro personaje, llámese como se llame, usted está en contra de la voluntad de Dios. Comprenda eso. De otra manera, si usted, eso se llama idolatría. Llámelo, haga, usted tenga las justificaciones que quiera. Esto es necesario que lo sepamos todos. Usted tiene que honrar a Jesucristo. A él oíd. Ni siquiera dijo a él y a mí. No, dijo a él oíd. Comprendan eso. Y entonces, cuando todo volvió a la normalidad, ¿quiénes desaparecieron? Elías y Moisés. Desaparecieron. ¿Y quién quedó? Jesús. Cuando toda la gente se va, ¿quién se queda con nosotros? Jesucristo. Así es. Así es. En el único en verdad que tenemos que confiar. Ok, sigamos. Ahora, esa misma gloria que Cristo, se recuerda que él se transformó. Cristo anhelaba volver a tener como su estado natural, porque él andaba así siempre. Eso es su estado normal, en esa luz increíble que narran ¿cómo se llama? Los discípulos ahí, que lo vieron. Entonces, hermana Anita, por favor, léame Juan 17:5. Amén. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, vean que Cristo, ese era su vida, su estado habitual. Y para salvarlo a usted y a mí, Cristo se sometió a un cuerpo. Alguien dirá, pero eso ni tan malo es, pastor. Pues entre hombres no es malo, entre los seres humanos no es malo. Pero entre el Dios Todopoderoso, someterse a sed, a calor, a todas las limitaciones, a hambre, a deseo de ir al baño, a tener que asearse, a hacer cosas que él nunca se había sentido. Fue sometido a prueba también. Y Pues, eso es bien importante. correcto. Porque eso hace parte de que él nos puede entender. Correcto. Entonces, lo pusieron en tentación. Fíjense, amados hermanos, que la idea de este estudio es que nosotros conozcamos al Hijo de Dios. Que le conozcamos a él, porque si nosotros crecemos en el conocimiento del Hijo, nosotros vamos a crecer en nuestro propio desarrollo cristiano. Vamos a seguir adelante. ¿Preguntas? Ok. Sí. Ok, dime. Las mismas palabras que usó en Mateo, lo que estaba leyendo hermano César, que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, son las mismas palabras que también se usan cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Ajá, con la diferencia que no dijo las últimas palabras. Ok. A él oír. Sí. Porque Dios estaba refiriendo específicamente allí a los discípulos.
Y esas palabras vienen a nosotros, ¿verdad? Pero Ok, justamente amén. es lo mismo cuando él estaba siendo bautizado y que se abrieron los cielos, el Espíritu Santo en forma de paloma bajó y se posó sobre él, y una voz del cielo que dijo eso exactamente. Vamos a seguir. Y vamos al versículo 15 y nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista y Juan el apóstol dan testimonio de la eternidad de Jesucristo. Oiga esto, por favor. Cuando Juan, lo que hemos visto de Juan, ¿alguno de ustedes se recuerda el que Juan el apóstol, el escritor, haya testificado de la eternidad del Señor Jesucristo? Solo hemos visto 15 versículos en 3 semanas. Entonces, en estos 15 versículos, el apóstol Juan testificó de la eternidad de Jesús. Dígame un versículo donde Juan testifique en este capítulo de los que hemos visto. Ajá. Donde Juan mostrara la eternidad del Señor. Eso es lo que vimos. Ya lo vimos eso. Sí, no es cuando él dijo que venía o que él nada más estaba abriendo como camino para que el que venía. No, estamos hablando de los versículos que ya vimos. Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que él es antes de mí. Oh, es cierto. Viene después de mí, pero él es antes de mí. O sea, él es anterior a mi existencia. Pero Juan en los primeros versículos dice, él habla que Cristo estaba desde siempre. En el 1. Que él era el ver, que él era el ver. Correcto, correcto, hermana Roxana. Y ahí la cachadita, hermano Ceci. Léalo, por favor. ¿Tiene ahí el versículo 1? Sí, y dice, en el principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se recuerda que hablamos de cuál principio, ¿verdad? El principio de todo, cuando el tiempo comenzó a correr. Entonces, y Juan el Bautista que dice, testifica aquí, que en el versículo 15 que tienen ustedes en su pantalla, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de su existencia. Amén. Y Juan 3:16 nos dice así. No, Juan 1:16. Juan 1:16, perdón. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí se recalca la sobreabundancia de gracia que Dios ha dado a la humanidad. ¿Quién no ha leído? Hermana Mel, que le toca ahorita. Tiene a la mano para que leamos. Génesis 12:3. 12:3. Y José, ¿puedes tener listo Efesios 1 del 5 al 8? Y allí el hermano César 2:7 de Efesios. Vea, porque aquí dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿verdad? Entonces aquí se está hablando de la sobreabundancia de la gracia, ¿verdad? La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso vino por Jesucristo, pero esto fue mencionado desde el Antiguo Testamento. Génesis 12:3. ¿Quién lo tiene? ¿Quién le toca? Amén. Léalo, por favor, hermana Mel. ¿Quién le toca? Sí. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron. Sin maldeciréis y serás benditas en ti todas las familias
de la tierra. Ese es un versículo básico de nuestra fe y también de nuestra denominación, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, hablando del futuro, ¿verdad? Maldeciré a los que te maldigan, ¿verdad? Entonces dice, maldijeren, dice, perdón, dice, bendeciré a los, léalo por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La importancia de bendecir la tierra. Ok, pero ahorita estamos en esto. ¿De qué manera nosotros podemos relacionar ese versículo con el hecho de que Cristo haya venido y que a través de Cristo hemos recibido gracia sobre gracia? Amén. Génesis 12:3. Ajá. Vamos a ver, hermanos. ¿De ¿Hay qué que pueblo? bendecir a los que le bendicen a uno? No, estamos hablando, sí, usted tiene que hacerlo así también, ¿verdad? Pero no maldiga a los que le maldigan, ¿verdad? Sí, esa es una bendición que Dios iba a hacer. Ni siquiera Dios le dijo a Abraham que tú tienes que maldecir, sino que él dijo Y que va yo a lo ser iba a hacer. bendita toda la familia. Correcto. ¿Por qué? Porque los que creemos en Él los va a bendecir. Y a los que no creen, Ok, va, espérame, téngase ahí. La hermana Mel que ha tocado el punto básico, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo relacionamos ese versículo con este Juan 1:16 que dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia? ¿Por qué aquel versículo que le dijeron a Abraham tiene que ver con este? Por Isaac. ¿Cómo? Por Isaac. Correcto, por ahí va, hermano, por ahí va. Porque, Ajá, vamos entre todos. porque vamos al rompecabezas. Porque serás, ahí cabe el versículo que, porque serás salvo tú y tu casa. O sea, alcanzamos la salvación por creer. Espérate, Sofía. Espérame, que ya me perdí. Espérate, Sofía. Iniciamos ¿dónde? ¿Dónde nació el pueblo de Israel? ¿Con quién? Jacob. No. Abraham, Abraham, su hijo fue Isaac, su hijo fue Jacob. De ahí salieron las 12 tribus. Una de las 12 tribus era Judá, y de Judá nació Jesucristo. Jesucristo era descendiente de Abraham, y la bendición principal era que la salvación iba a llegar al mundo entero de la línea de Abraham, ¿verdad? Esa era la gran importancia de la genealogía, la gran importancia de ser heredero, de la gran importancia de llamarme hijo de Abraham, ¿verdad? La primogenitura, porque de esa línea iba a venir el Cristo. La mayor bendición que Dios ha dado al mundo a través de Abraham es Jesucristo, porque Jesucristo vino de la descendencia de Abraham. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículos 5 al 8. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahí está explicando la gracia sobre gracia. Porque a través de Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario, su sangre se derramó. A través de creer en Él y por su sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Inmediatamente Dios nos hizo sus hijos, nos adoptó. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y ahora nosotros estamos en esa fe y sabemos que cuando nos toque partir de este mundo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Y esto dónde nació? ¿Dónde comenzó? Allá en Abraham. Vamos a ver Efesios 2:7.
Para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia, en su bondad para todos, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Léamelo, mi hermano César, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros, así es. Entonces, en Cristo Jesús. Dios muestra su gracia en Cristo. Cristo viene de Abraham, toda esa línea. Y esa es gracia sobre gracia para nosotros. Vamos a seguir caminando. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, aunque manifestaba la voluntad divina, no fue una demostración de la gracia de Dios, no fue una demostración de la gracia de Dios, sino una demanda de santidad mediante la cual se demostraba la injusticia del hombre y su necesidad y su necesidad de un salvador. Podemos. Espérame, quiero explicar esto. La ley la trajo Moisés, que también fue descendiente de Abraham. El pueblo de Israel creyó que con la ley ellos podían tener la seguridad de estar delante de Dios siempre. En otras palabras, tenían su salvación asegurada a través de la ley. Sin embargo, la ley era una exigencia de santidad. Y como Pablo lo explica en el capítulo 3, versículos 19 y 20, nadie fue capaz de cumplir la ley. Hermana Anita, por favor, léame Romanos 3, 19 y 20. Hermana Roxana, Gálatas 3, del 10 al 14. Y hermano José, del 21 al 26, de Gálatas 3. Amén. Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ley servía para saber que era pecado y la ley es aplicable a todos. Y cuando creímos en Cristo, ya la ley ya no es aplicable a nosotros en la letra de la ley, pero sí en los valores morales, por supuesto. Vamos a ver Gálatas 3, del 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que todo ese texto que usted acaba de leer, hermano, lo que está diciendo es que la ley se hizo general para todo el mundo.
Pero Cristo nos redimió de la ley y la ley establecía que quien no cumpliera la ley, que quien no permaneciera en la ley era maldito. Entonces, y como era imposible mantenerse en la ley, el pueblo de Israel, sin darse cuenta, estaba bajo maldición, ¿verdad? Pero Cristo nos redimió de ahí. Vamos a ver el versículo 21 al 26, su esencia. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser relevada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya Cristo nos liberó de la ley, no del cumplimiento de los valores morales, ¿verdad? Para eso nos ayuda el Espíritu Santo, pero sí de la condenación de la ley. Y por eso es que la revelación completa vino a través de Jesucristo. Ahora vamos ya casi al final. Juan 1:18. Nos dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer que está sentado en el seno del Padre. Nos muestra la intimidad y cercanía de Jesús con el Padre. No sé si leemos el versículo. Por favor, Juan 13:23, hermana Melqui, no ¿sí? Y hermana Roxana, Lucas 16:22. 13:23, hermana Melqui. Amén. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese versículo lo hemos puesto ahí para hacer la referencia, ¿verdad? Porque aquí dice, y nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Hablamos de cercanía, de intimidad, de conocimiento, ¿verdad? Jesucristo y el Padre. Ahora Lucas 16:22, por favor. ¿Perdón? Lleva uno el 14:8-10, está saltado. Hemos llegado. El de arriba. No hemos llegado, Cesarito. No esté confundiéndonos. No. Estamos en Lucas 1:18 todavía, ¿verdad? Y vamos a que está sentado en el seno del Padre. Lo que estamos enseñando ahorita es que Cristo tenía toda la cercanía con el Padre. Por eso, amados, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, él siempre le decía a Dios, le decía Padre, Padre. Pero cuando él cargó nuestros pecados, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese desamparo fue porque Dios no puede estar frente al pecado. Y por eso es que nadie que no haya sido redimida sus faltas a través de Jesucristo puede pensar estar cerca del Padre. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, son referencias como para pensar de la cercanía. El seno de Abraham era llamado el lugar donde estaban los justos, los que creían antes de la venida del Señor, ¿verdad? Estaba a un lado, estaba el seno de Abraham y al otro lado estaba el Hades. Entonces, cuando Cristo murió, descendió y dice la Biblia que se llevó cautiva la cautividad, es decir, que se llevó a todos los creyentes hasta ese momento. Ahora, mire lo que dice al final, dice, ha dado a conocer. Cuando dice arriba, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer.
De la traducción de esta frase, los teólogos han derivado el término exégesis o Interpretar. interpretar, por lo que es claro que todo lo que Jesús que todo lo que Jesús es, habla, hace y explica quién es y qué hace Dios. O sea, en otras palabras, Cristo todo lo que hace, Cristo todo lo que actúa, Cristo todas las acciones que tuvo, las hacía por el Padre. Entonces, Él nos da a conocer al Padre, ¿verdad? Entonces, por eso, y fíjense que esa palabra ha dado a conocer lo que ahí dice, es que, no sé si ustedes me han escuchado decir, es un estudio exegético. De hecho, que estamos teniendo un estudio exegético, versículo a versículo, y estamos interpretando y estamos sacando la enseñanza versículo a versículo. Entonces, de esa palabra que el Señor dijo, Él ha dado a conocer, es que nacen estas palabras como interpretar y exegetar para los teólogos, ¿verdad? Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículos 8 y 10. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y el 10 nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, amados hermanos, no sé si puedo leer el 11 porque ahí nos termina de aclarar, pastor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice el Señor. O sea, si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer tiene que leer la Biblia y lo que es Jesucristo. Usted quiere saber qué piensa Dios, usted tiene que ir a los evangelios y ver qué dijo el Señor de Dios. Porque todo lo que hacía, lo hacía por el Padre. Todo lo que hablaba eran las palabras del Padre. Quiere de Dios, es a través de Jesucristo. No es de otra manera. Se nos quedaba una palabra que es unigénito, ¿verdad? Esa palabra, el unigénito hijo, implica no solamente que Él es único, que es totalmente diferente a todo lo que existe, que es el único que es realmente idéntico al Padre, sino que también dice que es de la misma sustancia. Así como es Sophie de la misma sustancia que José Asensio, Josué de la misma sustancia que mi persona, así Jesucristo es de la misma sustancia que el Padre. Todo lo que usted quiere del Padre está en Jesucristo. No hay nada que usted necesite del Padre que no esté en Jesucristo. Por eso es que cuando usted pida, no le pida a nadie más. Cuando usted honre, no honre a nadie más. Honre a Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Mis queridos hermanos, realmente hay mucho que aprender, ¿verdad? A veces estamos muy cansados, pero lo que nosotros estamos haciendo es que esto quede guardado en su corazón y que usted vaya aprendiendo a crecer más, a creer más, a esperar más en Dios y a saber que Dios cumple toda su palabra y que no estamos perdidos al confiar en Cristo. Por el contrario, estamos en un camino seguro. Él no miente, Él no falla. Él no puede, cuando se hable de mentira en relación con Dios, el Señor dice que si nosotros permanecemos fieles, Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces podemos confiar en Dios, que Dios es fiel y Dios es a través de Jesucristo. Preguntas, mis queridos hermanos.
¿Todo está bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Cuando usted ora, cuando usted piensa en algo, piensa en Dios. Y cuando usted quiere conocer de Dios, en la Biblia a través de Jesucristo. Amar a alguien más fuera de Jesucristo es ir contra la voluntad del Padre. Ok, mis hermanos, hasta aquí llegamos en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a poner este conocimiento. Espero en el Señor, amados hermanos, que pueda usted repasar. Recuerde que esto